Bueno. Está por esta. Vamos por culo. ¿Ahora, Curro? No, tienes que cambiar. Ahora. No, tienes que cambiar, Jorge. Curro, así. Tienes que cambiar, voy. Esto es un volcán. La sexta es la puta jungla. Hemos estado colocándola, ha habido un momento ya que le he dicho a Curro, oye, ¿qué es esto? ¿El chimborazo o el quilotoa? ¿Este es el puro chimborazo o es el quilotoa? No te puedo decir, Micha. Cago en su puta madre. Han debido decir por ahí que no eran todo grandes pruebas, y entonces ahí ha sido ya cuando había que tener claro e intentar clasificarlas. La verdad es que ha sido bastante infarto, porque no sabías, dices, ¿van a cantar los otros dos ya o voy a cantar yo? La tercera, esa está bien. La cuarta es esta. A ver. No, cambia. No me jodas. Ha sido durito el momento en el que ves que no puedes, miras las banderas, pero se me iba la cabeza ya a los compañeros. Micha y Egoitz piden de nuevo a Curro que revise sus banderas. Si uno de los dos ha dado con la combinación correcta, tendremos por fin al primer ganador. Curro, ahora, que está bien. Tienes que cambiar una cosa. Una cosa tienes que cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Tú también tienes que cambiar una cosa. Egoitz y Micha solo tienen que cambiar una bandera. ¿Quién lo logrará primero? Venga, pensad, tranquilos. Pensad, mirad bien los dibujos. Vale. ¡Marco! Gracias, Marco. Ha sido un subidón enorme, la verdad. Ha sido un subidón. De verdad que hacía mucho que no me emocionaba y tanto. Y de la forma que ha sido, sobre todo. Me ha encantado. Ya solo queda una plaza en la final. ¿Cuál de los dos chicos vascos se hará con ella? ¡Curro! Estábamos a falta de uno los dos. Nos había dicho Curros, falta uno. Entonces era cambiar. Entonces, claro, Micha ha cambiado y bueno, estaba al lado. Entonces, pues digo, esto tengo que cambiar el mismo que el suyo y listo. Ahora sí. Espera. Egoitz. Vamos. Ya está. Egoitz, genial, tío. Oh, qué bonito. Sacado.